Buenas tardes para todos y todas. Soy Adriana Páramo y hoy los acompañaré durante el lanzamiento del libro Repensar el hábitat, experimentación entre la academia y el tejido empresarial, evento liderado por la Universidad de los Andes y Compensar. En nombre propio y de nuestros anfitriones, quisiera extenderles un saludo cordial y agradecerles su asistencia. Es muy grato encontrarnos de nuevo en esta oportunidad en el lanzamiento de este libro que busca enriquecer la discusión sobre la calidad de la vivienda social en Colombia y encontrar caminos para materializar las propuestas. Para iniciar el lanzamiento, invitaremos al escenario al director de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar, el señor Oscar Mario Ruiz. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo quisiera hacer una reflexión. Yo creo que hoy es un día de gratitud y de esperanza. De gratitud porque hoy vemos materializado un esfuerzo conjunto, que entre otras cosas ya me referiré más adelante, en nuestra sociedad es bastante escaso. Y de esperanza es porque esto es una semilla que creo que todos acá esperamos que dé muchos más frutos en pro de una mejor sociedad, en pro de un mejor hábitat. Quiero agradecer especialmente a la Universidad de los Andes, a esta que es la casa que nos acoge hoy, a su espíritu que anima todas estas reflexiones y que siempre nos ha acompañado. Quiero además saludarme especialmente a Alberto Miani, que juega con dos sombreros, no lo veo por acá, pero siempre, ustedes saben, Alberto, por más de 25 años, Alberto, 37 años, ha sido un miembro muy querido de la Casa de Compensar y además quien nos ha dirigido, nos ha orientado en todo el desarrollo que hemos tenido de infraestructura, que es más que eso, que es una apuesta por hacer sociedad. Desde Compensar, obviamente, todo un compromiso por mejorar la sociedad. Creemos, estamos en eso convencidos, en que nuestra labor debe ser ayudar a una transformación, a que la sociedad cada día evolucione mucho más y en eso el hábitat es fundamental. Luego, como nace esta iniciativa que yo lo que reconozco de manera sustantiva es poderse tres actores, entre constructores, una caja de compensación y la academia, sentarse a hablar de este tema con algo en concreto, con un proyecto en concreto y con intereses que a veces parecieran contrapuestos para lograr avanzar y evolucionar, pues seguramente lo que nos van a comentar hoy los autores de los libros, y eso es bastante esperanzador para nosotros. Yo quiero felicitarlos por ese esfuerzo, por la capacidad de construir conjuntamente y celebrar con ustedes, esperando que esto pues nos ayude a enfrentar los retos que tenemos en ruralidad, en la marginalidad que hay, en el crecimiento, en el desarrollo en general de la ciudad. Obviamente no puedo despedirme sin agradecerle a los aliados, eh, a Clemencia, que es la coautora, eh, a Hernando, que entiendo que no lo conozco y quiero dar una nota. Yo soy un advenedizo a todo este proceso, aunque llevo 25 años en la caja, recientemente asumí la dirección de bienestar y desde allí quiero hacerle un reconocimiento a Margarita Áñez, que estuvo más de 12 años frente a esa dirección y que apoyó fielmente todo este proceso, y a un hombre muy querido por la caja que es Néstor Rodríguez, nuestro anterior director, que con él se empezó todo este proceso. Carlos Mauricio Vázquez, nuestro director, pues obviamente les envía un saludo muy especial. Sin más preámbulos, porque ustedes no vinieron a escucharme a mí, obviamente, sino a los autores y a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Mario, por la intervención. A continuación, damos la bienvenida a Claudia Mejía, directora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, que igualmente dará unas palabras de apertura. Buenas tardes a todos y todas. Quiero darles una bienvenida a la Universidad de los Andes. Estamos muy emocionados de estar aquí hoy para el lanzamiento del libro Repensar el hábitat, experimentación entre la academia y el tejido empresarial.
Es un gusto estar reunidos nuevamente celebrando otro producto de esta alianza entre Compensar y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Esta alianza viene trabajando hace 6 años en varios frentes de trabajo que han buscado encontrar caminos para un hábitat de calidad, especialmente para la vivienda social. En nuestro recorrido juntos hemos realizado el Concurso Internacional de Arquitectura para Porto 13 en 2018, el Foro Académico en 2019, la publicación del Concurso Internacional y el Foro Vivienda de Interés Social y Arquitectura en 2020, el Foro Académico y el Concurso Académico Ideas para un Hábitat Productivo de Calidad en el 2021, alrededor del cual gira la publicación que lanzamos el día de hoy. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de Compensar y a nuestro equipo de profesores acá presente, que ha venido trabajando a lo largo de estos 6 años en esta alianza y en pro de mejorar la calidad de la vivienda de nuestro país. Para la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, este es un tema crucial dentro de nuestra agenda. El Observatorio de Vivienda viene trabajando hace 18 años en una reflexión conjunta con la empresa privada, con promotores, gestores, para entender las posibilidades y las apuestas que se deben emprender para mejorar la calidad de la vivienda hoy. El observatorio es el repositorio de evaluación de calidad de más de 1.200 proyectos de vivienda a nivel nacional y es una plataforma para experimentación e investigaciones, como las que hacen parte de esta publicación que estamos lanzando el día de hoy. El día de hoy también quiero agradecer la presencia de José María de la Puerta, director y profesor del Máster en Vivienda Colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid, en asocio con la ETH, y su charla en este evento. Es para nosotros un honor tenerlo con nosotros. Agradecemos los aportes que nos ha hecho estos días en la universidad y esperamos poder trabajar juntos y establecer alianzas futuras. Esta publicación es hoy un motivo de celebración. Quiero así felicitar y agradecer a los autores y compiladores de este libro, a Clemencia, a Carlos Andrés Rodríguez, a Jaime Gómez, Alberto Miani, Juan Manuel Medina, Rafael Villazón, Catalina Mae y Diego Velandia. Todos ustedes han hecho posible que este proyecto salga adelante y podamos continuar trabajando en pro de nuestro objetivo. En esta publicación podremos ver los resultados del concurso académico de ideas para un hábitat productivo y de calidad, donde 7 universidades, 34 profesores, 120 estudiantes desarrollaron 73 propuestas, de las cuales en el libro se detallan las 18 que llegaron a la fase final de juzgamiento colaborativo. Quiero dar nuestro más sentido agradecimiento a todas las universidades participantes por atender esta invitación y a todos los profesores que hicieron parte por compartir con nosotros este proceso. Es de nuestro interés seguir buscando espacios de trabajo conjunto entre escuelas de arquitectura en pro de un mejor hábitat. Asimismo, quiero felicitar a todos los estudiantes participantes por todo el esfuerzo para entregar unos excelentes proyectos. Son ustedes quienes seguirán trabajando por este objetivo en los años que vienen. Estamos confiados que el acercamiento al territorio, a la ciudad, a las necesidades de la población, a los modos de vivir en comunidad, a las nuevas tipologías de vivienda, se verán reflejados en sus propuestas futuras, que seguramente lograrán importantes transformaciones en la manera de construir vivienda en nuestro país. Muchas gracias y continuamos. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras. Continuando con la agenda y entrando un poco más en materia, quiero invitar al escenario a los autores compiladores del libro Repensar el hábitat, experimentación entre la academia y el tejido empresarial, Clemencia Escayón Garner y Carlos Andrés Rodríguez. Clemencia Escayón Garner, profesora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes y profesora del Programa de Gestión y Desarrollo Urbano en la Universidad del Rosario, se ha desempeñado en el sector público en cargos directivos en varias dependencias, tanto nacionales como distritales, y ha estado vinculada como consultora independiente en varias instituciones privadas. Es miembro del Grupo de Investigación Pedagogías del Hábitat y de lo Público y asesora del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes. Carlos Andrés Rodríguez Corredor, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. Carlos es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, arquitecto empresarial de la Cambridge Mellon University
especialista en Digital Business de George Washington University, con maestría en Economía, Administración de Empresas y Negocios Digitales. Durante 11 años se desempeñó como gerente de vivienda y subsidios de Compensar y es coordinador de la maestría en gestión de proyectos de arquitectura de la Universidad de los Andes. Cuenta con más de 25 años de experiencia y, entre otras cosas, su gestión se reconoce por liderar la creación de un modelo que articula la gestión de la demanda, la oferta y el desarrollo social comunitario para mejorar la calidad de la vivienda. Ellos nos comentarán sobre la alianza Compensar Uniandes, donde se enmarcan las reflexiones y acciones de la publicación y más detalles sobre su contenido. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto vernos y un cordial saludo, pues en nombre mío y en nombre de Compensar. Pues los agradecimientos, para no repetirlos, me uno a los de Oscar Mario y a los de Claudia. Y este es un espacio bastante íntimo, digamos que tiene una condición bien significativa, y es que todos los que estamos acá, pues de una u otra manera, hemos venido aportando y haciendo una reflexión en torno a lo que hoy vamos a conversar, que fundamentalmente pues está condensado en el libro. Entonces, pues de antemano un agradecimiento por su presencia y un agradecimiento por su participación directa e indirectamente en lo que conjuntamente hemos construido. Entonces, acordamos con Clemencia que yo les contara y les diera un poquito de contexto de lo que ha significado esta alianza, y digamos que profundizar por qué nos metimos en estas. Y Clemencia va a profundizar un poco más en lo que es el libro y a contarles pues cómo está estructurado, digamos que de una manera un poco más metodológica y sustancial, lo que contiene el libro. Entonces, para empezar, como lo decía Claudia, pues quiero resaltar de dónde nace este embeleco, perdónenme la palabra, en función de la calidad de la vivienda. Y particularmente, pues una conjunción de una sana tensión entre una autocrítica que nosotros teníamos desde Compensar en la forma como se desarrolla la vivienda y como nosotros mismos desarrollamos la vivienda de interés social. Ya llevamos bastantes años desarrollando proyectos, gestionando la demanda, entendiendo el mundo del desarrollo social comunitario, y no nos sentíamos muy a gusto con lo que estaba pasando en términos de la calidad en la vivienda. Y por otro lado, desde la Universidad de los Andes había, digamos que un especial interés por toda esta metodología que se había venido desarrollando a través de sus profesores, a través del Observatorio de la Vivienda, y particularmente a través de la profundización de estos temas en cómo materializar algunas cosas que se podrían proponer desde la academia. Y entonces, en ese inconformismo conjunto, dijimos, oiga, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo que se nutra de la reflexión académica, pero sobre todo que se pueda materializar? No hay nada más innovador que lo que logra transformar la realidad y la vida. Y entonces, en función de eso, nos faltaba una pata de la mesa, y por supuesto hicimos un primer ejercicio donde invitamos a un constructor, que en ese momento fue Ingeurbe, para unirnos y empezar a hacer esfuerzos en función de reflexionar lo que eso significaba. Hoy por hoy, para hacer el cuento corto, pues tenemos un proyecto que se llama Porto 3, un proyecto de vivienda de interés social de 1580 viviendas, todas de interés social, que fueron resultado de un concurso internacional donde tuvimos aportes de diferentes arquitectos, no solamente locales, sino también internacionales, y que confluyeron en un proyecto bellísimo, con un diseño arquitectónico espectacular, pero adicionalmente donde se podía materializar como todos esos preceptos que desde la universidad y desde el observatorio se habían planteado. Como todo en la vida, pues obviamente no al 100% de lo que queríamos, pero sabemos que era un primer impulso y un primer camino. Y bueno, y paradójicamente cuando íbamos a arrancar con el proyecto, entró la pandemia, y entonces nos hicimos la pregunta si valía la pena pues activar el proyecto o no. Nos arriesgamos y tuvimos, digamos que la constatación de que cuando se apuesta a la calidad, definitivamente el mercado y las familias que son las que acceden a esa vivienda, pues le hacen una apuesta a lo que es significativamente diferente. Entonces nos pasó algo maravilloso, y es que logramos vender todo el proyecto en medio de la pandemia, con las personas
a través de un render y a través de la promesa de lo que nosotros les habíamos contextualizado. Y de ahí empezaron una serie de ejercicios en función de lo que significa la calidad, el mejoramiento de la calidad de la vivienda de interés social en el país, y llegamos a este concurso que, como nos lo explicaba Claudia, pues convocó a muchas universidades, a muchos estudiantes, porque queríamos nutrirnos de esa sangre joven y de esa sangre nueva que podía hacer una reflexión diferente sobre la manera de abordar este problema. Y producto de ese concurso, pues llegamos a este libro que, como su nombre lo dice, pues nos permite repensar el hábitat. Planteamos 3 escenarios: un escenario en el campo urbano, un escenario en el campo intermedio, que fue Fusagasugá, y queríamos profundizar en la ruralidad a través de una experiencia que Compensar viene haciendo hace algunos años en un municipio particular que es Caparrapí. Y ahí nos adentramos en una reflexión donde tuvimos la conjunción de varios profesores de diferentes facultades de la ciudad y de diferentes grupos de estudiantes. Entonces, es muy esperanzador ver cómo el interés colectivo logra hacer unas apropiaciones sobre la realidad y logra transformar las cosas como las venimos haciendo. Particularmente ese ejercicio, y lo bonito de este libro, es que los ganadores en el ámbito rural, con la propuesta que hicieron, que era una propuesta que tuvo un título que se llamaba Integridad Multiescalar, lograron hacer sus prácticas en Compensar y por obvias razones terminaron siendo colaboradores nuestros, y hoy en día son arquitectos que lideran todo el impulso y toda la estrategia de desarrollo rural y el impacto que estamos haciendo a través de una apuesta de vecindarios productivos. Y entonces aquí un reconocimiento pues especial a todos los estudiantes y a todos los que participaron pues de esta estrategia, porque vemos que efectivamente cuando hay buenas ideas, esas ideas se materializan y esas ideas pueden trascender en el tiempo. Hoy en día estamos haciendo una intervención en Caparrapí, donde a través de esas recomendaciones que se hicieron, producto de lo que nosotros recogemos en el libro, estamos haciendo una intervención particular en la forma como se conecta la comunidad rural en la creación de unos nodos que en torno a la función productiva de la panela y del café pueden mejorar las condiciones del hábitat y pueden llegar a redundar incluso en el mejoramiento de la unidad habitacional. Y entonces ya empezamos. Obviamente, como todo en la vida, pues vamos en el 5% de todo lo que hay por hacer, pero ya empezamos. Y empezamos con un referente, que son las reflexiones que ustedes encuentran en el libro. Entonces es una combinación muy interesante en un ejercicio académico, en un ejercicio reflexivo, con una apuesta porque las cosas se materialicen y porque no queden simplemente en buenas intenciones. Y ahí entonces yo quisiera resaltar 2 cosas. Lo primero que hemos entendido es que la calidad de la vivienda pasa por diferentes escenarios y pasa por diferentes formas de ver el individuo en función de su entorno. Y entonces cuando uno vuelve y reflexiona sobre el hábitat, encuentra que definitivamente las condiciones que se necesitan para que una persona se desarrolle y para que una persona crezca y su familia crezca, pues no solamente van por las condiciones de la unidad habitacional, sino por una serie de factores que determinan que efectivamente el espíritu de esas personas crezca. A todos nosotros nos pasa, y no hay mayor refugio que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra familia. Pero eso no pasa solamente por las condiciones de habitabilidad, sino también pasa por esos factores en cómo nos conectamos con la ciudad, en cómo nos conectamos con nuestros vecinos, con las personas con las que cohabitamos, y eso hace que haya una intención importante en función de lo que significa el hábitat. Y la segunda, que no es menor, y es que cuando reflexionamos sobre la calidad de la vivienda, sí o sí estamos hablando del mundo de la estética. Y ahí me parece fantástico porque he tenido la fortuna de trabajar con muchos arquitectos. Realmente el libro está lleno de ejercicios de arquitectura, donde yo, que no soy arquitecto, pues siempre me deslumbro por la capacidad que tienen ustedes de transformar la realidad. Entonces es muy bonito contar con mis colegas arquitectos, con mis amigos arquitectos, con mis estudiantes arquitectos, que ven el mundo de una manera diferente y tienen la capacidad de transformarlo a través de la estética. Porque no solamente se trata
de resolver los problemas funcionales, sino también de generar las mejores condiciones para que el espíritu se desarrolle y para que el espíritu del ser humano pueda crecer. Entonces, en medio de ese contexto está relacionado el libro. Quería hacer esta introducción pues particular para que sepan qué se van a encontrar, para animarlos a que lo compren. De verdad es una reflexión muy bonita en los dos sentidos. Y antes de darle la palabra a Clemencia, pues no quiero desaprovechar esta oportunidad para 3 agradecimientos, ustedes me perdonan, pero era imposible no hacerlo. El primero, pues el agradecimiento más especial a mi familia, a mi esposa Amanda, a mi hija María Paula y al resto de mi familia que siempre han estado apoyando todas mis iniciativas y las reflexiones que hacemos en torno a lo que significa la vivienda. La segunda, a mis amigos y a mis colegas, al equipo de Compensar, que siempre se ha sumado desde cada una de las perspectivas y dentro de lo que cada uno hace, pues a seguir impulsando el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. Y por último, pues a mis colegas de la universidad, que todos a través de su conocimiento y de su amistad también, pues han permitido que estas iniciativas fluyan y que estas iniciativas vayan creciendo con el paso del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Andrés, por esas palabras. Y bueno, en la asignación de tareas que nos pusimos aquí en esta posición que tenemos Carlos Andrés y yo de compiladores, ¿sí?, de esta publicación, pues me ha tocado a mí hacer la exposición un poco más detallada de la publicación. Y quisiera apoyarme en las palabras que hemos tenido anteriormente desde Compensar, desde la universidad y ahora desde Carlos Andrés, porque yo creo que lo que más nos ha servido esta alianza y este ejercicio que hacemos desde la Facultad de Arquitectura y Diseño y desde la plataforma que tenemos de observatorio de vivienda, es que nos ha permitido ir más allá, conocer más, adquirir, digamos, como más habilidades y más sensibilidades para entender el problema, y seguramente tenemos más elementos para hacer mejores preguntas que nos llevarán, ojalá, a tener mejores respuestas. Entonces yo creo que lo más valioso es que en cada ejercicio que ya Claudia nos mencionó, que Carlos Andrés detalló un poco más, lo que abrimos es el espectro de conocimiento, de reconocimiento, de identificación de otros elementos que nos ponen el escenario más allá, ¿no? Y entonces, pues creo que nunca vamos a terminar, ¿sí?, de hacernos las preguntas que hay que hacer. Y eso es también lo que refleja esta publicación que hoy ponemos, y estamos muy orgullosos todos de estar en este escenario con muchas caras que ya habíamos visto porque han estado cerca en el concurso, digamos, en todas las actividades que hemos puesto alrededor de este, digamos, gran tema que nos pone aquí juntos. Y que además pues nos permite, porque la publicación es como la conclusión de algo, pero el detonante de más cosas. Entonces por eso me gusta ponerlos en términos de más preguntas, y eso es lo que vemos en la publicación, ¿sí? Los distintos capítulos que ustedes verán en la publicación van dejando más preguntas, van identificando más temas y van dejando más preguntas. Yo aquí estoy pues como compiladora, pero me siento como vocera no solo de mis compañeros de la facultad que estuvieron directamente como autores, sino también, ¿por qué no?, de otros profesores que veo por aquí, y que también los profesores que participaron con sus grupos, las universidades que participaron con sus profesores y grupos de estudiantes, que también ponen sus voces aquí en esta publicación, y que también dejan muy claro su experimentación, su expectativa y, ¿por qué no?, digamos,
experiencia directa que pues es muy crítica y muy buena para poder abrir otros espacios. Esta publicación entonces tiene como una variedad de capítulos, ¿sí? Variedad de capítulos que van desde algo que fue un poquito arriesgado, ¿sí? Que fue hacer una entrevista entre Alberto Miani y Carlos Andrés. No estoy viendo por aquí a Jaime Gómez, pero por ahí debe estar. Jaime se le midió a conversar con ellos dos con preguntas muy agudas, ¿sí? Que los puso a ustedes a repensar el tema como lo estamos planteando, el tema del hábitat y la calidad del hábitat, la relación con otros actores, ¿sí? Con el sector público, con los actores de todo este gran ecosistema de la vivienda y el hábitat. Y creo que de ahí tenemos digamos, unos insumos interesantísimos que entre otras los anota muy directamente nuestro decano, también en su artículo que habla de la experiencia que ya han mencionado acá, de la alianza y lo que buscamos con estas alianzas que desde el observatorio han sido permanentes. Nosotros estamos siempre buscando con quién aliarnos, con qué otras voces comentar lo que nos interesa. Y a mí me parece muy agudo lo que dice en su artículo el decano, y es: el reto académico es sensibilizar a los estudiantes. El reto académico es, pues obviamente, una cosa mucho más amplia, pero si uno logra ponerles en el alma y en la cabeza y en el alma el tema y la responsabilidad por el reconocimiento de ese hábitat, de ese territorio, de sus actores, creo que estaríamos en un sentido muy bueno. Y de ahí en adelante, entonces nuestros profesores ponen temas interesantísimos en sus capítulos. Alberto Miani y Juan Manuel Medina hacen una reflexión muy interesante desde una unidad académica, la unidad de innovación y vivienda. Varios años, ¿no, Alberto? Varios años acompañando desde la academia escenarios de concurso como los que ya mencionó Carlos Andrés. Pues no estaríamos al mismo nivel del concurso internacional, ¿no? Pero pues Alberto y Juan Manuel se le midieron a eso desde la academia. Y los resultados interesantísimos. Recuerdo en su momento una exposición en Compensar, que poníamos de un lado los proyectos de nuestros estudiantes y del otro lado los del concurso. Y era muy emocionante verse en ese nivel. Y creo que las categorías de análisis que nos proponen con una lupa de experiencia académica, que nos la ponen en el artículo, creo que nos da también pues a muchos unos elementos interesantísimos para reenfocar de pronto y entender cómo se logra una mejor experiencia académica desde plataformas distintas a la normal. Y también en este escenario que ya hemos comentado, que nosotros lo llamamos en el observatorio de experimentación para realidades como las que ya mencionó Carlos Andrés, que son los concursos, ¿sí? Entonces el artículo de Rafael Villazón lo que explora y se va más profundo es cómo esa mecánica de concurso con lo que implica en términos de desarrollo de un proyecto, se le pueden poner otros elementos de gestión, de llamado a otros actores que conformen, no solo arquitectos, sino otras disciplinas, que conformen estos escenarios y que sin duda alguna con planteamientos de la mecánica del concurso, primera, segunda rondas y todo eso que ensayamos para el concurso profesional, puede llegar a ser instrumentos muy potentes que desde la gestión acompañan de una mejor manera la búsqueda de calidad del hábitat. Entonces, les recomiendo que se metan por ahí un poquito y miren, porque es bien interesante cómo cosas que parecería que no están relacionadas tienen unos vínculos fenomenales y acompañan muy bien estas preguntas que nos estamos haciendo y la
posibilidad de encontrar mejores caminos, ¿sí? Ahora, ya lo mencionaron tanto Claudia como Carlos Andrés, el concurso de ideas. En el concurso de ideas, sí, del libro nos tomamos una buena parte porque es como el centro en este momento de esa experimentación. Nos emociona profundamente haber tenido 7 universidades con los números de profesores y estudiantes y propuestas que ya mencionó Claudia, ¿sí? Ahora, aquí tenemos estudiantes que participaron en el concurso, sus profesores, ¿sí? Se me perdió la decana, ¿dónde está? ¿De la América? ¿Sí? Allá la veo, ¿sí? Que estuvieron muy presentes, muy activos. Fue muy emocionante estar en este proceso que además era pandemia, ¿sí? Recuerdo estudiantes que todavía no habían vuelto a la universidad, que estábamos por Zoom hablando de todo esto, con una plataforma de soporte para el concurso que le trabajamos montones para poder interactuar de una mejor manera y lograr los excelentes resultados. Entonces aquí yo hablo, Clemencia Escayón como compiladora, pero como vocera también de los profesores de las universidades que pusieron aquí también en esta publicación sus reflexiones, su experiencia, su expectativa que tenían con el concurso y lo que lograron. Entonces encontrará cada profesor, cada universidad diciendo: en mi universidad, en mi escenario académico, mis estudiantes, las propuestas. Entonces es, digamos, como un doble resultado, ¿sí? Por un lado, los proyectos que están ahí, que se muestran de una manera gráfica, pues bastante interesante, pero también un segundo producto que valoro montones, que es el de la voz de los profesores en esta experiencia, porque pues posiblemente no será la primera, ojalá ni la última, será un escenario para pensar cómo continuar, ¿sí? Y entonces en esa búsqueda el concurso se llamaba Concurso de Ideas para un Hábitat Productivo y de Calidad. Ya Carlos Andrés lo mencionó, no estábamos buscando solamente diseñar una vivienda. Estábamos tratando de poner la plataforma para entender un territorio, para entender las dinámicas de desarrollo de un territorio, y creo que en ese combine entre ruralidad y una zona urbana bien compleja y bien interesante como la que escogimos para el concurso aquí en la zona sur con el cable y San Cristóbal y todo eso, pues fue absolutamente interesante. Y pues están ahí digamos, las reflexiones directas de las propuestas como un producto excepcional, pero también las reflexiones de los profesores, que nos llevan a, digamos, como el cierre del gran propósito de calidad, ¿sí? El artículo de Catalina Maé, hoy profesora de nuestra facultad, en su momento asesora del concurso, que logró jalarle los hilitos finos a la lectura de calidad para poner nuevos elementos, para poner nuevos escenarios de reflexión que apoyan de una manera muy interesante pues toda la trayectoria que hemos construido, como ya Claudia lo mencionó, con los indicadores y demás en el observatorio. Entonces, pues son una serie de reflexiones, de entradas, de miradas que en su conjunto nos dan una plataforma muy interesante para encontrar nuevos caminos y para encontrar y para valorar también todo este proceso que nos parece muy interesante. Por último, tenemos un artículo que nos pone en un escenario distinto. Le voy a poner, Diego me perdonará, ¿sí?, una lupa de gobernanza a su artículo, ¿sí?, porque es la gestión, los actores, la relación de los actores en una gestión muy particular y la incidencia de ese relacionamiento con la calidad. Y lo hace para el proyecto que ya Carlos Andrés mencionó,
que hoy se llama Porto 13, ya muy pronto, supongo yo, empiezan las entregas, ¿sí? O sea que pues para nosotros es como observatorio un escenario fenomenal porque estamos, ustedes ya lo han oído, desde el concurso acompañando el proceso con metodologías del observatorio como los escenarios de mejoras, y ahora tenemos una cosa fenomenal, ¿sí? Y aquí miro todo el equipo de gestión social de Compensar, ¿sí? Cuando entren los nuevos usuarios, ¿sí? Que será nuestra nueva etapa maravillosa de entender cómo lo sienten ellos, cómo lo perciben y qué dinámicas se generan ahí. Entonces, pues esa es nuestra publicación, esa es la motivación que tuvimos de juntar todos estos temas de esta manera con nuestro centro en el concurso de ideas y bueno, los invitamos a que lo revisen, lo lean, ¿sí? Lo detallen mucho y lo disfruten como lo disfrutamos nosotros haciendo esta compilación. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemencia y Carlos, por la presentación. A continuación, me complace presentar a nuestro invitado especial, José Mario de la Puerta, quien nos sugiere que lo llamemos Chema, y quien nos ha acompañado en años anteriores en la maestría de arquitectura. El profesor es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Universidad Politécnica de Madrid, director del Máster Collective Housing con la ETH de Zúrich y fundador de la firma De la Puerta Campos Arquitectos. Ha obtenido 25 primeros puestos en concursos arquitectónicos, ha sido director de varias tesis doctorales y autor de aproximadamente 20 libros, de los cuales 12 tienen como tema central la vivienda. En esta oportunidad nos acompaña con la conferencia que se titula No estamos hablando de vivienda. Bienvenido, profe. Esto, gracias. ¿Por qué se acopla? Habrá que quitar esto, ¿no? Bueno, buenas. Me han preguntado esta mañana, cuando veníamos a ver si estaba bien, hay algo que está pasando mal. Se acopla uno de los dos micrófonos. Quizás este hay que quitarlo. Si no yo hablo alto, igual me lo quito. ¿Me lo quito? ¿No? ¿Ya? Muy bien. Decía, no estamos hablando de vivienda. Es una frase de Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias, cuando le piden hablar de la situación de la ciudad, de cómo vive la gente, y ella, enfadada, decía, no estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de vivienda. Quería hablar de la complejidad del hecho del habitar. Lo primero, muchísimas gracias. Para mí es un honor grandísimo estar en esta conferencia. Estos días también con profesores, distintos actores y profesores de la Universidad de los Andes y preparando lo que iba a contar hoy, que ha sido también el trayecto de toda mi vida, alrededor de la vivienda colectiva, y pues dirijo un máster internacional con una universidad inglesa, con una universidad alemana, con una universidad suiza, y hoy
no estamos hablando de vivienda, estamos hablando de cómo vive la gente, cómo viven las personas. Quería en primer lugar pues, agradecer a la Universidad de los Andes y a ustedes. Yo creo que he tenido un poquito de no sé si de bajón o de jet lag, y no me acuerdo tampoco tan bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale esto. Yo no sé si he llegado hace un día. Esto no tiene nada que ver con la vivienda, dice Saskia Sassen, precio de Asturias. Lo que quiere decir es que tiene que ver con cómo vive la gente. La realidad es que hemos trabajado en eso mucho tiempo. El libro de la derecha es un trabajo sobre la vivienda colectiva en Europa desde el siglo XXI, desde el cambio de siglo, si ha habido o no algún paradigma. Al terminar vino la pandemia, justo al terminar el trabajo, y realmente pensamos que sería un buen test, si la pandemia aguantaba, ver si había cambiado algo o no. Bueno, también dirigimos algunos másteres internacionales de vivienda y siempre en mi vida entera ha estado relacionado un poco con la academia y con la vivienda colectiva. En la primera investigación grande que hicimos, intentamos aislar una serie de notas, de asuntos que en la vivienda tienen interés. Y por otra parte, intentar encontrar de estos temas de conciencia climática, de nueva gestión, primero lo urbano, media densidad, identidad. La realidad fue que buscamos en algo así como 1.500 artículos sobre vivienda, qué se repetía, qué estaba pasando en el siglo XXI que no pasaba en el siglo XX. Bueno, aislamos una serie de temas que eran nuevos en ese siglo XX, que tiene que ver con pensar en el clima, que tiene que ver con recargar edificios con otros usos, tiene que ver con cuidados domésticos, que puede tener que ver con personas mayores, que tiene que ver con nueva gestión. De eso comentaremos bueno, ahí están un poco, intentar clasificar. Empezamos trabajando con, este fue uno de los libros, empezamos trabajando con 1.500 ejemplos de vivienda colectiva, y bajamos a 400 y terminamos seleccionando unos 60 ejemplos, y también con nombres o palabras que tuvieran que ver, o conceptos que tuvieran que ver con la vivienda o con el habitar sobre la tierra, digamos. Vivienda y clima en España terminó con otros herederos, también en Asia, en este caso en Japón. Y hicimos una cosa graciosa, que fue una gran exposición donde los estudiantes, los promotores, los actores votaban cuáles eran los temas importantes y cuáles eran también los ejemplos importantes de vivienda. Esto lo montamos en una gran sala y la gente iba poniendo post-it, depende de los que les parecía, intentando aislar cuáles eran los temas importantes de vivienda. ¿Qué iba a pasar, digamos, ¿no? ¿Cómo se amplía un parque de viviendas? En el sentido también que se ha introducido aquí el evento de hoy. Ahí van poniendo en las votaciones post-it. También salió a continuación este segundo libro, Amaneceres domésticos, temas de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI. Provocó una exposición, creo que bastante conocida, en Madrid, donde esos temas se debatían y se veían cuáles eran los conceptos predominantes, digamos, en ese mar de múltiples voces en Europa. De manera que estamos hablando de un extranjero que viene desde otro continente, hablando de temas que en Europa algunos nos quedaban a nosotros un poco lejos, desde España. Es decir, la riqueza de algunos países, sobre todo los países de Holanda, Suiza, Noruega, pero en España también había algunos connatos de cambio de paradigma en relación a las personas que vivían en la vivienda, las personas que lo promovían, etc. De ahí salió una exposición importante en el Museo ICO, que fue esta, Amaneceres domésticos, temas de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI. Gracioso porque reprodujimos
los temas iban variando, pero reprodujimos en habitáculos los temas que nos parecían que estaban surgiendo en esa vivienda que hoy, de alguna manera, estamos viendo cómo va a ser esa vivienda social o cómo vamos a promoverla, quién la va a promover. Creamos unos habitáculos, que eran esas piezas de ahí, y dentro se reproducían maquetas, y uno se sentaba también en sofás allí y tenía la posibilidad de considerar, bueno, aquí estos fueron los artículos de periódico de aquel momento, del periódico El País o del periódico El Mundo, la vivienda como laboratorio. ¿Qué está pasando? Vuelvo a repetir que es solo Europa, por eso quizás las conexiones tenemos que intuirlas de alguna manera. ¿Qué está pasando en Holanda? ¿Qué está pasando sobre todo en Suiza, en los países más ricos, digamos, y cómo se accede a la propiedad? Si ya no se accede a la propiedad, no es necesario que seamos propietarios o sí. Y reprodujimos todos los salones de estar de las viviendas paradigmáticas. De manera que uno se sentaba en el salón de estar, tenía un periódico sobre los temas importantes o artículos que hablaban sobre esos temas, y el tamaño del contenedor de viruta de madera era el tamaño de ese salón de estar. Por aquí paseamos por esa exposición. Yo he metido en el mundo de la vivienda colectiva pues casi 30 años, dirijo un máster con Zurich de vivienda colectiva, y ha tenido bastante repercusión, digamos, ese asunto, ¿no? Todos los países invierten, en este caso yo creo que de una manera ilusionante, el Grupo Compensar y las universidades están implicadas, que no es solo una, y lo que está pasando ahora, lo que pasó en Madrid fue también que empezó a hablarse de este tipo de cosas, ¿no? Si es ecología, si es vivir juntos, si es vivir en el centro, si es... Entonces los temas tenían mucha importancia. Cada uno de ellos tenía mucha importancia porque tenía que ver quién ponía el dinero. Ya no era tan importante quién ponía el dinero, porque las entidades financieras empezaban a ver un dinero barato, cómo participaban los ciudadanos, si eran viviendas solo para personas mayores, envejecimiento activo, cuándo entraban, cuándo... Y entonces de ahí se fueron seleccionando los distintos proyectos. Vamos a ver algunos proyectos, es verdad que son solo europeos, algunos proyectos que tocan estos temas, y siempre hay, como digamos, un segundo dibujo hecho por mí, donde se reflexiona sobre ese tópico, ¿no? En este caso estamos hablando de un proyecto en Francia, en el sur de Francia, por un grupo que se llama Tetrarch, y lo que se plantea es, bueno, son viviendas, van a tener un espacio colchón, estas son las viviendas, y van a tener un pequeño invernadero, cada una de ellas, como una reducción de escala del edificio matriz. Detrás ven como una especie de insecto en la parte de atrás, que es la manera de llegar, de encontrarse los ciudadanos. Esos son los insectos de la parte de atrás. Algunos son, ahí empezamos de nuevo con asuntos de interés, algunos son viviendas de alquiler, otras son viviendas en propiedad. Cómo se accede a esa vivienda, y digamos que siempre había al final de cada una de las viviendas como una especie de dos hojas de investigación pura sobre lo que era, pues en este caso, el tener el invernadero delante, el compartir los senderos, el poder, y el espacio ese que no vale para nada, el espacio de delante calefactado, sin energía, solo con el soleamiento y la buena orientación. Este caso es un caso más gracioso. Es un colectivo que lo que miden y monitorizan es el gasto de huella de carbono al construir y durante la vida. Y entonces los materiales tenían que venir en las Islas Baleares, y los materiales tenían que venir de muy poca distancia. Traer un material de Madrid en avión o de la península realmente penalizaba muchísimo. Entonces se trabaja, el nombre del proyecto Poseidonia es un alga local que se utiliza como aislamiento, y todos los materiales pues son materiales locales. Las puertas son reutilizadas, se mide la huella de carbono de ese edificio. Son solo 11 viviendas, y la Poseidonia es un alga
que aparece en las costas de Baleares y se utiliza como aislamiento cuando se muere de todas las casas. Las puertas son reutilizadas, compradas en mercadillos, etc. También los arquitectos son tan buenos y tan hippies que no quieren ni aparecer. Ahí he metido yo a Carlos Oliver, pero es un grupo de 6 o 7 arquitectos, muchos de ellos funcionarios, que no quieren tener protagonismo, digamos. Como veis, son las puertas reutilizadas, las baldosas de la zona, los materiales y la cal de la zona también. Y la penalización es la distancia a la que está del proyecto. Esto es la isla, y la distancia a la que está penaliza porque gasta, realmente se lo toman en serio, vuelven las ideas sobre la energía y sobre la época, si queréis, optimista y hippie, en la distancia a la que está el material, y penaliza muchísimo traer algo de la península. Estamos en Baleares, penaliza muchísimo. Todos los aislamientos son con alga poseidonia, que es lo que vemos ahí, y la manera de enfocarlo, aquí están los productos que no son locales, los que son locales, etc. Bueno, algunos de los proyectos en los que yo participo también tienen que ver con fondos europeos. En este momento, esta torre de viviendas tenía todo lleno de aparatos de aire acondicionado y un consumo energético que había que, para conseguir unos fondos europeos, había que bajar al 60% del consumo. Esta solución de una piel de aluminio activa y con un gran aislamiento perimetral y esconder los aparatos de aire acondicionado, como veis ahí, pues se monitoriza y al lado de los que conozcan ustedes Madrid, la vía de circunvalación, la M30, pues ahí está esta torre de viviendas que realmente ha sido un éxito, no tanto de arquitectura, sino de los vecinos y de la implicación de los vecinos y ningún vecino quería perder un aparato de aire acondicionado y al final pues se los han apagado porque no hacía falta, ¿no? Con aislamientos muy importantes en cubierta y esta piel de aluminio. En este caso, el proyecto de los arquitectos que estuvimos con ellos viéndolo, MVRDV, fue unos silos de grano en Holanda. A ver si se puede señalar con esto, yo creo que sí, son estos silos que se ven aquí, y el proyecto Géminis consiste en agujerearlos mínimamente y rodearlos de una piel de vidrio. Ese es y un vacío central, y medir esa huella de carbono, ese consumo energético. Aquí lo ven en Holanda. Realmente el picarse cada una de las naciones europeas por ser quien consume menos, por ver quién hace un nivel de gestión mayor, quién integra más emigrantes, es decir, la vivienda como sanador de problemas sociales. Yo creo que esa ambición donde no hay límites, donde la lista que han visto ustedes en el libro ese de palabras clave no tiene fin. Podríamos poner nuevas, quitar algunas de ellas, pero es como si volviera el optimismo de otras épocas, ¿no? De hace 60 años en la arquitectura, que con la arquitectura podemos hacer cosas. Realmente estos eran los depósitos que se encontraron, se agujerearon, se puso esa piel de vidrio y el edificio pues pasa a gastar pues una tercera parte. Y bueno, algo parecido pasa en este proyecto en Frosilo. Es un antiguo almacén de torpedos y el edificio pasa a tener viviendas muy grandes, viviendas pequeñas, viviendas para personas mayores, que cuiden los jóvenes a las personas mayores. Este es el aspecto que tiene ese río metiéndose en las tipologías de viviendas que no son tanto gestionadas por los arquitectos, sino de alguna manera la participación de los compradores entra en el proceso. Todos estos son dibujos que se hicieron en la investigación sobre esos 100 ejemplos de viviendas seleccionados al final, que tocan en este caso un tema de recarga sobre un edificio existente. Bueno, este era, llevando al extremo todavía más, era un almacén completamente ciego de hormigón en el silo, le llamaban un silo de grano, y ese almacén fue cuidadosamente agujereado
y con estas especies de máscaras en la fachada y una parte acristalada, que es un espacio público abajo, espacio público encima y viviendas en los espacios intermedios. Las viviendas tienen 5,5 metros de altura para que obligue al inquilino a tomar decisiones sobre cómo quiere vivir en la vivienda. Estas son las máscaras que ven aquí y las plantas redibujadas por nosotros de cada uno de los ejemplos, y cómo el antiguo almacén de hormigón se va perforando poco a poco hasta que llega la piel de la parte superior. Esto es Barcelona, hay pocos ejemplos seleccionados en España. Es unas viviendas para mayores. Realmente eso sí, no lo teníamos en España, para nada. Mirando a Europa, a otros países que llevan muchos años con eso, las personas, a partir de qué edad uno es una persona mayor, pues es algo muy discutible. Y en los países, sobre todo el norte de Europa, pues eso no tiene una gran importancia, qué edad tiene uno, sino cuando le hacen falta los cuidados, the care. Le hacen falta a veces a los 65 años, a veces a los 75 o a veces a los 85 o a los 90. De cualquier manera, esta torre galiana lo que está hablando de cuidados domésticos. Esta es la torre en Barcelona, en que se diferencia en 3 trozos, y cada uno de los trozos tiene una parte de la vida privada, de la vida, la persona mayor puede seguir saliendo a bailar, al cine, hasta que le hacen falta los cuidados y aparecen en su vida en estas viviendas. Unas viviendas que tienen cada una de ellas una parte de cubierta de césped, cocinas comunitarias. En el proyecto de Bonjoto y Zapata se mezclan en el mismo proyecto viviendas para personas mayores, viviendas para niños y viviendas normales, digamos. Hay viviendas de 200 y pico metros, gigantescas, pero son para 8 personas. Hay viviendas con 3 dormitorios, hay viviendas de 1. Y lo que tiene más importancia es la apropiación de los espacios intermedios, la apropiación de dónde te encuentras en mitad de esos días, en esos cuidados domésticos, porque las viviendas para mayores a veces necesitan más espacio, y a veces aparecen pues, distintas poblaciones en unas viviendas no tan controladas. Nosotros hemos construido viviendas en algunos sitios y en algunos países, y la realidad es que es un momento de cambio el actual. Ya no estamos hablando de metros cuadrados, de tamaño de la vivienda, de coste de la vivienda, estamos hablando de otras cosas, digamos. Aquí se ve esas viviendas donde la introducción de la jardinería, la introducción de la participación en las decisiones, la introducción de los espacios comunes, de cómo usarlos y cómo usar los espacios intermedios. En este caso es un proyecto de mi oficina en un pueblo remoto de Zamora, el norte de España, donde esas cubiertas que parecen montañas inventadas, sin chimeneas, tienen debajo esas viviendas que se sitúan en el perímetro, de manera que cada persona mayor tiene, en este caso con algún hándicap mental también, tiene delante de su dormitorio, tiene un espacio soleado y de disfrute, y los gusanos estos pues unen distintas funciones, centro de día, oficinas, comedor, cocina, y los espacios se van articulando alrededor de patios. El muro perimetral está hecho con pizarra de la zona, levantada allí en un terreno impracticable, colocado como una barrera y el patio de cada una de las, si se acuerdan, cada una de las dormitorios
tiene delante un patio del mismo tamaño que el dormitorio, y los residentes lo personalizan, en este caso con enanitos de Blancanieves, y las cubiertas hablan de las montañas que están al fondo, en esa llanura de Zamora, y de apropiación de espacios. Y bueno, vamos de vez en cuando a visitarlo y funciona muy bien, digamos. En este caso, el proyecto también para personas, en este caso viviendas para personas con discapacidad, de lo que estábamos hablando es de cómo esas personas manejar las habilidades de la vida diaria, el aprenderse a hacer una cama, viven en la residencia de al lado, y estos son los umbrales de la carretera que pasa por delante, como si fuera la gente que se sienta en un pueblo cuando pasan los coches en los pueblos antiguos, y aquí aprenden pues en uno a cocinar, en otro a tareas de limpieza, en el último el invernadero, aprenden cosas para pasar a sus viviendas. Estos son los módulos de aprendizaje y los módulos de vivienda. Aquí les vemos pues al solecito, esas personas, en este caso con una discapacidad intelectual, pero que estamos hablando de vivienda, no estamos hablando de residencia, y así lo entienden ellos. Bueno, el Tila Housing, todos estos proyectos europeos de viviendas en casos límites, en casos que están surgiendo nuevas tipologías, lo que se le deja al inquilino de esa vivienda es decidir cuánto quiere ocupar de las dos plantas. Se venden las viviendas con 5,5 metros de altura, y en la votación primera, en la primera reunión, decides si quieres tener un altillo en la mitad o quieres ocupar dos plantas enteras, y participas desde el principio. Por eso son diferentes todas ellas en el diseño de la vivienda. Por eso abajo el tag que hemos utilizado, hemos ido pasando por conciencia climática. La siguiente era recargas activas, que es un edificio que existe, darle un nuevo uso. Cuidados domésticos, estamos hablando de personas mayores, cómo se autogestionan. En este caso, la nueva gestión es que tú participas en un edificio inacabado, que es una cosa bastante, digamos, en España no muy habitual, pero sí en estos países europeos. De manera que a ti te dan un espacio de 5,5 metros de altura, y tú decides cuántos de esos metros ocupas y cómo terminas tu vivienda. Bueno, y aquí ven ustedes pues cómo se le entrega la vivienda y cómo se hace con modelos que le dejan, cómo se hace incluso con autoconstrucción, cómo se hace un altillo, cómo se participa de otra. En este caso, pues la persona que le han dado ese doble espacio solo quiere un altillo aquí, y aquí quiere una librería. Se le dan ejemplos de mobiliario si quiere ayuda, y cómo personalizar ese espacio. En este caso, en esa nueva gestión, estamos hablando de no solo vivienda, sino mezclar talleres con vivienda, con viviendas de distintos tamaños, cómo gestionar esas viviendas. Realmente los estados más avanzados en Europa probablemente sea Suiza. Suiza, lo contaba creo que ayer en una reunión tomando una Coca-Cola con el grupo de profesores. Es muy llamativo, por ejemplo, que se ofrecen viviendas en edificios fantásticos delante de un parque. Se le ofrece una vivienda a una familia numerosa de inmigrantes con la obligación de aprender alemán. No tiene gracia el asunto, pero la alternativa es no tener esa vivienda fantástica en el mejor parque de Zúrich. Y otra situación es que no puedes tener a ninguno de tu país en el apartamento de al lado. De manera que al lado hay un suizo. Al lado hay un suizo que a algunos suizos no les gustaría tener a una persona de África, una persona de Asia a los dos lados, pero es que les sale la vivienda más barata. De manera que el suizo gana, le sale la vivienda más barata, el emigrante se integra en unos tíos raros que hablan alemán en Suiza, y los suizos alemanes
están contentos. Realmente esa situación de ser un país rico es una gran ventaja y entonces te permite experimentar con todo tipo de situaciones en el mundo de la vivienda, en el mundo residencial. Vamos a hacerlo aquí también en nuestro país seguramente. Veremos a ver. En este caso el asunto es todavía más complicado. Estamos en el centro de Zúrich y piden una cooperativa, pide que le den un terreno, no hay terreno en el centro de Zúrich, y entonces le dice, bueno, tenemos las antiguas cocheras de autobuses, pero ya están los autobuses ahí metidos. Dice, nada, construimos encima de las cocheras de autobuses, de manera que aquí abajo están las cocheras de los autobuses y les dejan la edificabilidad encima del aire para construir. Es un proyecto feo, bajo mi punto de vista como arquitecto, pero muy interesante, pero muy interesante. Realmente el interior de la manzana empieza a tener situaciones de subirse a los tejados, situaciones de guarderías, situaciones de que si tú no entras en propiedad, sino entras como usuario de ese espacio, pero puede ser para toda la vida, y tus necesidades pueden cambiar, te pueden dar 60 metros y puedes necesitar 90 y puedes necesitar 160, y tienes una cafetería, un comedor que tienes que apuntarte cada día si quieres comer ahí o no. Tienes unos bajos comerciales que se alquilan, que te dan rentas para mantener ese espacio. Digamos que la complejidad del asunto es bastante grande. Aquí vemos, esta es la entrada desde la calle a ese espacio, y los locales comerciales también alquilados con otro registro, también suponen ingresos para esos vecinos que han gestionado toda la cooperativa. Y pues aquí hay una sección de la increíble complejidad que tiene ese espacio, ¿no? Abajo el metro, donde van los trenes, y a partir de ahí pues todo tipo de viviendas de todos los tamaños, de viviendas ayudadas, sala de piano, todo tipo de cosas que puedan pensarse, y de manera que la vivienda casi ya no es una vivienda. Aquí aparecen usos mixtos, de edades, todo eso en un solo edificio. Aquí, por ejemplo, ven, arriba son viviendas, aquí son servicios, aquí hay conciertos, aquí hay un pequeño cine, hay gente que paga, hay gente que cobra por utilizar esos servicios, digamos. En este proyecto de mi oficina, que está esperando a ver si arranca de un momento a otro, el terreno lo ponía el Ayuntamiento de Salamanca, no se han oído ustedes hablar en España. Este es el río Tormes en Salamanca, y son personas mayores con discapacidad intelectual, y cuando ya son mayores ya además se junta otra discapacidad mayor, claro, y los padres, bueno, pues no les importa, realmente es una ilusión para ellos pues pasar, cuando tienes 75, 80 años, los últimos años de tu vida con tu hijo con esa discapacidad, y estarían en la planta baja de este complejo. Realmente la vida de un padre, yo llevo trabajando 25 años en el mundo de las personas con discapacidad, la vida de un padre viviendo solo con su hijo de 50 años con una discapacidad profunda no es súper divertido, y la propuesta nuestra fue que la Universidad de Salamanca, estas franjas que ven aquí, fueran residencias de universitarios veinteañeros. De manera que hay unas residencias de gente joven encima de las viviendas en L, bonitas, dando a sur y con un patio cada una, de las personas con discapacidad, y la única cosa que tienen las viviendas de los jóvenes que vienen arriba son un poco más baratas que las viviendas universitarias de al lado, que vemos ahí. Estas son un poco más baratas, pero tienen la obligación de una vez al día bajar a saludar. Y además de eso, si quieren ganar un dinero, porque les viene bien el dinero, hacer alguna tarea en el complejo. No es obligatorio, pero el que quiera pues ayudar a limpiar, ya lo hemos hecho más veces eso en otras ocasiones, y realmente funciona, en mi opinión, bastante bien. Aquí vemos pues las barras de las viviendas para jóvenes, que son estas, y estas son las viviendas
de las personas con discapacidad, con una habitación para los padres, la habitación que le van a cuidar a ese hijo, que ya pues, será seguramente pues una vivienda, si uno se pone pesimista, pues con un final no muy lejano, digamos, ¿no? Pero tiene todo tipo de complejidades, de votaciones. Hemos trabajado en ese mundo hace muchísimos años y funciona bastante bien. Bueno, son unas viviendas en un entorno histórico, en Santiago de Compostela, donde la presencia de lo histórico tiene muchísima importancia. De manera que Santiago de Compostela está alrededor de esto, es el Parque del Bonaval, y cómo uno empieza a participar en la gestión de ese espacio, a participar en lo que quieres, en el tamaño de las cosas que quieres, en las partes comunes, cuáles pactas o cuáles no pactas. En este caso, pues una vivienda que da a un patio o que da a un muro dentro de Santiago de Compostela, y las distintas conexiones, las distintas conexiones con la ciudad. Vemos aquí un puente de madera, las calles de Santiago rodeada, la piedra. Esas son esas viviendas que estamos viendo. En este caso, Miller y Maranta en este proyecto decide hacer dos operaciones. Una, completar la manzana en unas casitas, y la otra en el interior de la manzana. Estas son las dos operaciones. Esas son las viviendas de completar la manzana en la parte, estas de aquí, como más convencionales, y estas que se van desfasando buscando la luz, el sur. Los suizos no tienen mucho problema de excesivo calor y buscan más el sur. Estas son las viviendas donde tienes también la posibilidad de modificar la vivienda, de votar sobre la vivienda. El concepto de la propiedad es un asunto complejo. Yo no sé, todos los intríngulis, no siempre es obligatorio comprarte la casa. Sé que en el grupo de ustedes sí, que la gente se compra la casa, pero en ocasiones el tener derecho a vivir esa casa una serie de años o solo los últimos años, pues hace que el modelo económico sea más complejo. Realmente las casas fantásticas de Holanda, donde más propiedad hay de las viviendas en España, y yo creo que probablemente nuestro país sea también parecido, más o menos, ¿no? A la obsesión de que la casa sea tuya no es una obsesión de los países del norte de Europa, y les vale con que sea para toda su vida o que vivan en ella para siempre. Bueno, pues aquí vemos una de las piezas, que es esta, y la otra pieza, que es esta, que cierra la manzana, y cómo se participa del barrio y cómo se participa. Bueno, estas viviendas son nuestras también en Sevilla, un concurso anónimo y abierto, donde esos bloques como bailando en el centro de la manzana están hablando de comunidades, la parcela entera está cerrada a la ciudad, es esta de aquí, y este es un espacio público de esa torre, este es de esta, pero elegantemente esta torre le presta su espacio público a esta. Este les presta su espacio público a este. Funciona muy bien, están muy contentos, y lo único que tienen es un proyecto sencillo. Las viviendas, ahora las veremos, son buenas. Doble orientación, todas doble orientación, 4 viviendas por planta, mientras que las zonas comunes están en esas especies de alfombra que salen de cada una de las viviendas, que las cuida. Esta vivienda cuida su zona común, pero presta su zona común a otras viviendas. Esa sensación, que podía parecer rara en ese momento, está funcionando muy bien. Son 240 viviendas, eran 400 al principio. Está funcionando muy bien con estas lamas que protegen del sol de Sevilla, y estos finger en el aire como dedos apuntando a relaciones entre distintas torres. Puede que se haya enamorado el de la torre 2 con el de la torre 4, y también para ver las estrellas, para tocar la guitarra en el aire. Y tenían que tener el módulo más bajo de coste de España, 0,8 el módulo mínimo.
Eso se consigue, pues claro, repitiendo el prefabricado hasta 3 toneladas, un mismo prefabricado solo con ritmos musicales, pero cambiándolo de posición, metiendo las protecciones solares que ven ahí, y cada una de las plazas, cada una de las torres tiene su plaza. En este caso, yo reconozco que en algunas he acertado más que en otras, en esta no acerté, porque yo pensé que les iba a encantar a los niños, no de su torre, porque aquí al final invitan a los niños de las otras torres, les encantaría sacar agua de ese pozo haciendo así, que el agua cayera por aquí, que cayera por aquí, y realmente los niños parece que les siguen gustando más los columpios y los tal. Pero bueno, era la propuesta de entonces, ahora pueden hacer lo que quieran, esos son los fingers en el aire, y esa es una de las torres de vivienda, con su protección solar a los 50 grados de Sevilla, la barandilla en la plaza. Los hijos de un ayudante mirando en el finger que señala de una torre a otra, conexiones invisibles, y esto es lo que les proponíamos a ellos, ¿no? Los cromos plazas, y entonces uno de ellos era el del skate, otro era de las personas mayores, de estar sentado haciendo una pequeña gimnasia, otro era el de la fiesta, se cerraba con toldos para tocar música, y uno prestaba como se ve en las imágenes, como si fueran cromos, prestaba su plaza a los otros 240 vecinos. Eso, la realidad es que ha funcionado muy bien. Eran, en teoría, hay una cosa negativa de esta situación, que es que estas viviendas eran viviendas sociales muy baratas, las más baratas de España, pero no me gusta tanto el hecho que haya un sorteo y que te toque la vivienda. Me ha tocado. Da la impresión de que hay otras personas que tienen menos suerte que tú y que no les toca, porque son pocas. Quizás un sistema más de préstamo de esa vivienda durante unos años, yo creo que sería mejor. Bueno, esta es una opción radical en Barcelona, donde las viviendas no son propiedad de los inquilinos, como decíamos ahora, es una alternativa a la otra, la cooperativa La Borda, donde tú ni siquiera eres usuario permanente de tu casa, sino que tú has participado en la cooperativa y por ahora te toca una vivienda de un dormitorio. Si eres tienes muchos hijos, pues te toca un nuevo dormitorio, y si eres más todavía, más cariñoso, pues tienes 2 dormitorios, y eso va cambiando el esquema de esta cooperativa de vivienda La Borda, que están, bueno, pues que aquí ven pues algunos de los espacios comunes de ellos, y entonces te puede tocar esta vivienda de un solo espacio, o si tienes un hijo, pues te puede tocar esta y ese dormitorio, o este y 2 dormitorios en la autogestión muy, por así decirlo, muy hippie de este inmueble, que están menos contentos que vayan tantos arquitectos a sacar fotos del proyecto de La Borda. Pero las decisiones se toman en común, en asambleas, se votan, se deciden si tienes derecho a un dormitorio más, a un piso más, estos fueron los 60 dobles páginas que hicimos de cada una de las viviendas, ¿no? Bueno, este ejemplo no han llegado nunca a tener la posesión de las viviendas, porque no era un terreno residencial, era un terreno de trabajo, pero en Berlín, pero da igual porque hay como sentencias judiciales que nadie les va a echar o algo así, ¿no? Y en esta terraza inclinada, pues los jóvenes tienen su sitio de trabajar, su sitio de vivir en unas estructuras absolutamente industriales, sin acabar, donde tú los acabados los provocas tú para conseguir que el precio entre en esos módulos de las viviendas más protegidas. Las terrazas tienen distintas profundidades de tamaño. Y el ascensor está al fondo, por supuesto, para conseguirlo, y la comunidad busca el vivir y trabajar en un espacio absolutamente sencillo, sincero, etc.
Bueno, estas viviendas son también diseñadas por mí, por nosotros. Son unas viviendas en el barrio de Salamanca, un barrio burgués de Madrid. Da a 2 calles, esta es una de las calles, y a la calle Alcalá, una de las calles más importantes de Madrid, y es una calle muy estrecha. Esta es la segunda calle, la calle Alcalá es muy ancha, pero esta calle es una calle de apenas 8 metros de anchura o 7 metros de anchura, y la alternativa, digamos, y esta es la calle Alcalá de Madrid, donde las ventanas o el ventaneo o algo así, no lo parecen ahí, pero son ventanas descomunalmente grandes, de 3 metros de altura, que corren paralelas a la fachada, y aparece en la parte, ese soy yo creo, aparece en la parte de atrás el balcón típico madrileño, pero esa ventana de ese tamaño es el que corre compitiendo con las ventanas normales, pero que un balcón normal de Madrid, que es muy alto en el siglo XIX, pues se ve que tiene unas dimensiones, en este caso, francamente grandes. Lo que tiene de interés también esta pieza integrada en el barrio de Salamanca, en un barrio burgués, aparecen por aquí zonas comunes, cómo el edificio se apropia por parte de los inquilinos. En el patio de la segunda calle, de la calle más estrecha, utilizamos este vidrio. Era la primera vez que yo lo había utilizado, vamos, que nunca se había utilizado en mi país, que es un vidrio dicroico que cambia de color. Pintar un vidrio de verde tiene una gracia relativa, pero si el vidrio va cambiando de color desde los marrones que vemos aquí, depende de cómo le da el sol, pues parecía que podía tener más interés, y lo que tiene cada vivienda es un número de bow windows que te sientas en el borde y que participas de eso. Solo las plantas de arriba, que tienen un problema de excesivo soleamiento, tienen lamas de vidrio que protegen del sur. Los apartamentos tienen algunas piscinas, dando sobre en este caso, la calle Alcalá, y el fondo es el Palacio de Deportes de Madrid. Arriba hay otra piscina. Y la calle secundaria, esta calle tan estrechita, tiene estos vidrios dicroicos, que quiere decir pintados en verde por así y marrón por... Entonces, depende de la incidencia del sol, se ven absolutamente verdes o marrones. Son solo bow windows, ese es el alzado de esta calle, y tiene dentro el jardín, este jardín, con árboles muy grandes, y debajo el aparcamiento de automóviles, debajo de los árboles. De manera que el intentar que esos árboles, controlar el tamaño que necesitan de tierra en la parte de abajo, pues fue un asunto importante para que sean felices los árboles. En este caso, el vidrio verde está de color marrón, depende de las horas del día, va cambiando esa geoda de amatista. Estamos terminando el proyecto este de OMA, que fundó Rencolas en Rotterdam. Tiene un edificio histórico existente, que es este de aquí, y intenta batir el récord de aislamiento térmico, de no consumir absolutamente nada en esta cooperativa de viviendas. La diferencia fundamental con otros es que el promotor no quiere asumir el riesgo, o no asume el riesgo de todas las viviendas, sino que le regala a lo público el 40% de los bajos. Es decir, todo esto son edificios públicos, hay algunas oficinas, y se queda con unas cuantas viviendas para esas personas. Esta es una, y busca, en esos récords que todo el mundo buscamos a veces, que el consumo sea 0,000. El consumo de este edificio batió esos récords con 3 vidrios en vez de con 2, con aislamientos súper sofisticados, ventilados, y sobre todo acumulando calor en verano para soltarlo en invierno, y al revés. Estas son el Timmerhuis de OMA, de la oficina de Rencolas. Y estas son las distintas funciones. Esto es función para la ciudad, oficinas, y solo las partes azules de encima son las viviendas estas en récord de consumo y de casi desconexión de la red. Estamos terminando ya, estamos en el sur de Francia. En este caso no hay un récord de energía, es Soy Fujimoto, unas viviendas donde los balcones van de 1 metro a 4 metros de voladizo,
y donde las viviendas en este árbol que vemos aquí tienen ese despliegue de visuales, el árbol blanco. Estoy yendo un poco más deprisa para cumplir con... Bueno, en este caso, un proyecto interesante, la torre. Este es una antigua residencia de ancianos que no hacía falta, que no funcionaba bien, dependencias municipales, y sin tocar el antiguo edificio surge este nuevo edificio donde lo que llama más la atención es que las piezas de la vivienda tienen todos un colector solar, una terraza cristalada de hasta 5 metros de voladizo, que son esas piezas de ahí en el aire, y el inquilino puede participar en la longitud de esas piezas y en cómo las va a usar, sobre todo. En este caso, en el proyecto Iceberg, las formas de estas montañas tienen que ver con no quitarse el sol unas a otras y con distintos tamaños de viviendas. Y con las montañas cercanas y con los picos de las montañas cercanas. Ese es un apartamento típico en la planta de arriba, y este es el proyecto Iceberg de vivienda social en lo que hemos llamado, en estos nombres que vamos colocando a los edificios, nueva monumentalidad. Bueno, estamos terminando de verdad. Este es un proyecto bueno, me dijeron que hablar 1 hora. Este es un proyecto de mi oficina. Es un proyecto de mi oficina. Este de aquí y este de aquí era el barrio de la prostitución de Bilbao. Todo esto no existía, se ha hecho después, todo este barrio de aquí, y esta era una calle de prostitución, sobre todo muy lamentable la imagen de mujeres mayores, y realmente la decisión de abrir esta nueva calle, oxigenando el barrio, que es esta de aquí, yo creo que tuvo interés, y el rojo Bilbao, que estaban todos orgullosos los bilbaínos, que aparece por aquí, fue el que utilizamos en este prefabricado que ven ustedes aquí de hormigón con polvo de piedra roja en la composición. Y para no subirnos de la altura que queríamos que tuviera, que es esta de aquí, la máxima edificabilidad que vemos aquí y aquí se hace con modificaciones ilegales apostados ahí. Esto es lo que encontramos en el barrio, un poco tremendo. Y esta es la solución con 2 prefabricados, son todos iguales, una L, con un rayado en un sentido, con otro rayado en otro, que va cambiando, depende de las horas del día. Los áticos ilegales, que queríamos que no parecieran una altura más, son de azulejo color gris un día de Bilbao normal y corriente. Es un pueblo muy importante. Creo que es la última imagen. Son otras viviendas en Bilbao. En este caso fue el premio, no se le suena a alguno de ustedes, el premio Europan de viviendas, anónimo, y estas viviendas, el interés que podían tener era estos espacios entre bloques. Primero, que todos los aparcamientos de toda la parcela se situaban en la planta de abajo, de toda una parcela muy grande, y las piezas como televisores orientados al sol y que miraban para ahí, se posaban encima de esos aparcamientos. Entre medios aparecían unas plazas con sus balcones, un solo material, hormigón en los aparcamientos y Eternit, que es hormigón prensado con celulosa, cemento, en los acabados de fachada. Todo muy medido, muy regulado, muy modulado. El asunto del que he intentado hablar, digamos, que tiene que ver en este momento con, bueno, hemos hablado de qué está pasando aquí, en este país, qué pasa en España también. No hay la manera de enfocar la vivienda social, la manera de participar el arquitecto, de mezclar usos, de conseguir activar esos espacios, acceder a la financiación, multiplicar agentes, quién es el que lidera ese proyecto. Es un asunto francamente complejo. Los arquitectos tenemos una parte que ver en esa complejidad, pero decidimos cosas, decidimos a quién dirigimos
la prioridad, a quién dirigimos la participación, cómo hemos trabajado en muchísimas escalas dentro también en algunas de las viviendas en Brasil. Y de eso estamos hablando. No estamos hablando de vivienda, decía el título de la conferencia, estamos hablando de cómo vivir mejor en este momento y cómo promover viviendas mejores y cómo crear mejor ciudad, cómo vivir juntos. Eso es lo que me parece que tiene más interés. Muchas gracias y perdonen si está un poco... Me he encontrado muy... Disculpa, compañero, para retirar Sí. el micrófono, por favor. Me he encontrado mal, estoy como con fiebre, no sé si es el... Muchas gracias, profesor Chema, por esta interesante presentación. Y ya para concluir, le quiero dar el micrófono a Diego Velandia, profesor del Departamento de Arquitectura y director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, quien nos trae un mensaje sobre posibles escenarios para mantener esta reflexión conjunta sobre el mejor hábitat para nuestra ciudad. Gracias, Adri. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengo que confesarles que esta semana ha sido bastante emocionante, muy inspiradora, muchos temas de vivienda y pues qué mejor forma de rematarla con esta charla que cuando discutíamos en el equipo de profesores qué hacer con este evento, es decir, qué era más importante, hablar del libro, mostrarlo o usarlo como una excusa para seguir discutiendo. Y en esa línea nos planteamos qué hacemos para tal vez generar un espacio más amplio de discusión, donde el libro sea como la excusa inicial que permita seguir trabajando en otras líneas, ¿no? Y creo que nos plantea esta presentación, y le agradezco mucho a Chema, muy inspiradora y creo que bastante pertinente, y que plantea muchos retos, ¿no? Todos estos temas que podría mencionarlos, pues yo creo que van a quedar ahí para todos latentes, pero sí quería rescatar dos cosas, y es que tal vez como el título podría uno decir, y ya que está aquí Compensar y todo el equipo de bienestar, que no se trata o no estamos hablando de viviendas entregadas, ¿no? Ni de subsidios entregados, sino que va mucho más allá, y que ese es uno de los retos grandes que seguramente en conjunto hay que trabajar, y que seguramente también pensaba y sentado que habría sido buenísimo tener a muchos constructores aquí para poder discutir y por qué alguno de esos proyectos no se podría hacer aquí, qué nos falta o qué nos limita para poder pensar no tanto en la imagen o en qué tan bonito se ve, sino en el impacto, en esas palabras claves y en cómo traerlas, ¿no? Y en ese sentido, pues el cierre tiene que ver un poco más con una apertura, y es, ¿qué sigue? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos después de esto y cómo utilizamos todo este espacio ya construido, 7 universidades, y ojalá podamos vincular a más? Pero digo porque hace un tiempo en una reunión nos preguntaron sobre tiempos que llevábamos, y yo caí en cuenta que ya llevo 10 años en la dirección del observatorio, no sé a qué hora se pasó tanto tiempo, pero que en su momento, en el 2014, en realidad yo ni conocía. Cuando me dijeron, usted va a ser el director, yo ni siquiera sabía que existía un observatorio, y que en su momento ya lleva casi 10 años, y que además tenía como 600 proyectos evaluados. Y la pregunta en su momento, ¿y ahora qué? Pues salgamos al aire con esto, salgamos a exponernos porque ya tenemos con qué hablar, ¿no? Y bueno, nos regañaron, nos dijeron que había que tener cuidado con cómo se decían las cosas, en fin. Pero entendimos también una cosa, y es que hay una labor muy importante desde las universidades, y es hacer una crítica respetuosa, con sentido, pero también una crítica seria. Y yo creo que los espacios que podamos construir conjuntamente de aquí en adelante pues son fundamentales. Y la pregunta pues la trasladamos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después de esto? Hemos tenido ya varias reuniones con varios de los profesores que participaron en el concurso en diferentes escenarios, tratando de averiguar qué podríamos hacer, e inclusive salió una iniciativa esta semana con Chema, y que nos parece fundamental y nos motiva muchísimo. Y pues la idea es plantearles 3 escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si abrimos un laboratorio de hábitat de vivienda, en donde las universidades lideren, pero que tenga, o sea, un espacio conjunto de experimentación y prototipado, pero en escenarios reales? ¿Qué pasa si hay proyectos pequeños? ¿Qué pasa si hay prototipado de ciertos aspectos, materiales prefabricados, como los vimos hoy en los proyectos, que además claramente están pensados para bajar costos y no por un tema estético o de lujo? ¿Qué pasa así? Y ese laboratorio se va alimentando de muchos temas, en muchas escalas, que ayuden a mejorar la calidad. El segundo, ¿qué pasa si tenemos o construimos una cátedra Bogotá
de hábitat y vivienda. ¿Y qué pasa si cada universidad se compromete semestralmente a abrir un curso en donde hay una temática común, ojalá relacionada con entornos reales, ¿no?, de vivienda colectiva, y que podamos socializar y discutir eso con actores también externos, que no solo sea una discusión interna en la academia, sino que podamos vincular y llevar esa discusión a otros escenarios. Y por último, uno que nos ha motivado mucho esta semana y que hemos discutido y que realmente queremos liderar y proponerles que ustedes nos acompañen en esa construcción conjunta, y es qué pasa si hacemos un hashtag, como ese libro, pero de proyectos de Colombia. ¿Qué pasa si empezamos a buscar esos 1500 para empezar a revisar por toda Colombia y empezamos a mirar cuáles seleccionamos y cómo los seleccionamos, cómo construimos la información y cómo abrimos esa discusión a ver qué ha pasado en los últimos 30 años, de toda la vivienda que hemos construido, qué vale la pena mostrar, qué encontramos que valga la pena en términos de vivienda colectiva y de todos estos criterios que nos mostraba Chema. Pues buenísimo tener un libro de soporte y decir, mire, sí, mire cómo hemos avanzado. O de pronto es, mire qué nos falta, ¿no? Es una gran excusa para hacer una reflexión crítica y que nos motiva muchísimo. 3 iniciativas que yo creo que vamos a estar socializando pues con todos ustedes y obviamente con todas las universidades. Este último nos interesa mucho socializarlo pues con todas las universidades del país y diferentes actores, porque es una bonita forma de ver qué es lo que ha pasado en el pasado reciente y eso que cómo nos proyecta, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos empezar a hacer? Pues les dejo esos 3 temitas y agradecerles por asistir, por acompañarnos en este logro y ojalá que nos sigan acompañando de aquí en adelante en lo que viene. Y pues nada, los invitamos a una pequeña copa para brindar por esto y pues para conversar de todo lo que apareció acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. También muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en el lanzamiento de la publicación Repensar el hábitat, experimentación entre la academia y el tejido empresarial. Y los invitamos a que pasen al lobby, ahí encontrarán el stand de la tienda Uniandes. El libro lo pueden conseguir hoy a un precio de lanzamiento con un 20% de descuento y posteriormente los van a encontrar en las librerías, que son la red de librerías que maneja Ediciones Uniandes a nivel nacional y Bogotá. Pueden pasar por favor a compartir una copa de vino en el lobby y ahí podremos cerrar ya nuestra jornada. Muchas gracias.